Entonces, cualquier problema de la vida en el mundo de la programación se resuelve a través de la combinación de estas tres estructuras algorítmicas, secuenciales, condicionales e iterativas. A esto le denominamos programación estructurada. Vamos a hacer ejemplo de estas tres cosas. Nosotros en las clases anteriores ya vimos estructuras, la secuencial de la asignación, que es el signo igual. Vuelvo a repetir, esto no es igualdad, sino que es asignación. Todo lo que está al lado derecho se le asigna a la porción de memoria que está siendo llamada letra A en este ejercicio. Por eso le puedo dar respuesta a esto que está aquí, porque matemáticamente esto no corresponde a la igualdad, porque significa esto que tome el valor de la memoria que está siendo llamada a ese contenido súmele 1 y ese resultado déjelo nuevamente en la variable A. Ese es el concepto, lo mismo acá. Acá también, haga toda esta operación primero con los valores que están contenidos en esas variables. Y una vez que resuelva todo eso, el resultado final se le asigna a la variable A. De esa forma, una asignación, un solo signo igual, usted siempre lo va a encontrar a la izquierda el nombre de una variable, nada más. No puede haber nada a la izquierda del signo igual que no sea el nombre de una variable. Y a la derecha del signo igual puede encontrar un número constante, como le quieren llamar, expresiones o suma de cualquier cosa. Lo que usted quiera puede ir acá. ¿Y cómo se calcula? Se resuelve primero todo lo que indica el lado derecho y el resultado final se le asigna a lo que está al lado izquierdo del signo igual. Las instrucciones de lectura se denominan input en el caso nuestro. Aquí yo les dejé un ejemplo de cómo era en los Python antiguos, que era input y raw input. Con esto, ¿para qué? Para recordarme que tengo que hablar con ustedes, que lo que captura siempre un dato puede corresponder a letras o a números. Si son números, yo quisiera que esos números sean números y no dibujos de números. Si yo quiero capturar el dibujo de números, entonces en los Python antiguos yo hacía la diferencia. Si aparecía una instrucción input, era un número. Si aparecía un raw input, era una palabra. Pero ahora en el Python 3 solamente se eliminó este raw input y queda solamente el input. Pero asume lo que correspondía al raw input. Es decir, la instrucción input, por definición, solo captura string o caracteres. Vamos a verlo en un ejemplo. Si yo los quiero transformar en números, debo aplicarle una función matemática, es decir, una transformación. La escritura, la misma historia, en Python viejo es así. En Python nuevo se le agrega los paréntesis aquí al lado. Siempre voy a escribir todo lo que esté entre comillas, se va a escribir tal cual. Lo que escribe usted aquí va a salir en pantalla, con la cantidad de espacio en blanco, con los caracteres raros que usted quiera, eso aparece ahí. Si aparece algo que no tiene comillas, es porque es una variable, y por lo tanto yo debería mostrar el contenido de esa variable. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Le pedí a Philip también que hiciera algunos ejemplos, esto ya lo habíamos visto. Habían varios ejercicios, le pedí que desarrollaran todo esto que estaban pendientes acá. Ejercicios como esto, por ejemplo, sería una prueba, tipo prueba. Yo aquí, en vez de poner esto, pongo un valor. 10, 20, 30, 40. Y después digo, ¿cuánto escribe aquí? Y ustedes tienen que hacer el seguimiento. Esa es la idea. Habían varios ejercicios que yo pedí que los desarrollaran. Los que estaban acá debían haberlos desarrollado ustedes ese día. Y había muchos más acá, como 9 más. Eso es lo que vimos la semana pasada, por si acaso. Le pedí que empezara a trabajar un poco las estructuras condicionales, pero las vamos a volver a repasar hoy día, a partir de algunos ejemplos. Las estructuras condicionales son el if. Así es como se reconoce en nuestro mundo las estructuras condicionales. También tienen el documento que dice instrucciones Python ustedes en el LMS, donde está el resumen de todas estas cosas. Ahí está la asignación. Ahí están las formas de hacerlo en Python. Este sí hace referencia al Python 3. En Python la lectura se realiza de acuerdo al tipo de datos que se desea leer, por ejemplo. Para la lectura en Python se usa la instrucción input y, entre comillas, algún mensaje que me muestre en pantalla qué tipo de dato quiero yo capturar. Por ejemplo, si yo quiero capturar un número, debo necesariamente poner un input, le pongo un mensaje, ingreso un dato, pero a todo eso le aplico la función int. La función int, ¿qué significa? Que todo lo que yo digité lo transforme en número entero. Ojo que si yo digité una letra, va a dar un error. ¿Por qué? Porque no puede transformar una letra en número. Yo lo que transformo es el número, que viene el dibujo de él, lo transformo efectivamente en su valor numérico. El alfanumérico es solamente sin el int, input. Con esto capturo cualquier cosa. Ahí nunca me va a dar error.
¿Por qué? Porque si era número, captura el dibujo, entre comillas, el número. Si era string, captura las letras completas. ¿Qué pasa con el escribir? Esa es la forma de hacerlo, lo que hemos mencionado. ¿Y cuáles son las estructuras condicionales? Las simples, que en términos genéricos es lo que se denomina un sí, que sería una pregunta. Si la condición se cumple, entonces yo voy a ejecutar, perdón, todas las acciones que estén indicadas entre el sí y el fin sí. Es decir, esto de aquí se va a ejecutar siempre y cuando la condición se cumpla. A esto le llamamos instrucciones simples. Las instrucciones dobles tienen el si no. Si la condición se cumple, entonces hago todas las acciones, que pueden ser varias. Una vez que terminé con estas acciones, finalizo y ya no hago estas de acá, porque en una pregunta o hago esto de acá, pero no hago las dos. Eso es que quede claro. Por lo tanto, si la condición se cumple, hago estas y se salta todos y continúa después del fin sí, de que se acabó la pregunta. Si la condición no se cumple, se salta todo lo que viene entre el entonces y el si no y se ejecuta todo este bloque de acciones. Esa es la idea. También podemos anidarlas. De ahí se nos comienza a enredar un poco el tema. Perdón, que estaba estornudando. ¿Cómo se ejecutan las instrucciones if en nuestro mundo? Yo tenía un documento que era mejor que ese, ¿no? Este es, sí, que es el mismo, pero le uso unos dibujitos. ¿Cómo es el if en Python? Ese. En vez de sí, usamos la palabra if en inglés, con minúscula, no con mayúscula. Todo es minúscula. Todas las instrucciones en Python se escriben con minúscula, instrucciones. La condición que yo quiero evaluar, dos puntos, esto reemplazaría al entonces. Y todas las acciones que forman parte de esta pregunta, como respuesta a esto, van indentadas, es decir, van tabuladas hacia la derecha. Por lo tanto, aquí no tenemos entonces el si no ni el fin sí. El fin sí no existe. El fin sí se establece por una distancia que hay con respecto a donde comenzó la instrucción. A eso le llamamos nosotros indentación o tabulación. Entonces, todas las instrucciones que estén tabuladas después de los dos puntos se considera que forman parte del bloque de instrucciones que deben ejecutarse cuando la condición se cumple. Correspondería a este dibujito en Scratch. Si la condición se cumple, entonces hacían todas las que estaban acá, ¿se acuerdan? Si la condición no se cumplía, no me hacía ninguna de estas y salía. Saltaba, continúa con la que viene. Las dobles, que correspondían a esta, al sí, si no, fin sí, en nuestro caso en Python se transforman por if, la condición, dos puntos, y todas las instrucciones que van a desarrollarse cuando la condición se cumpla, indentadas. En caso contrario, que sería el si no, se transforma por else, y nuevamente dos puntos. Por lo tanto, todas las instrucciones que forman parte de este bloque van indentadas, que correspondería a este dibujito. Cuando yo quiero ya parar que se ejecuten las instrucciones que deberían estar dentro de ese if, yo y destabulo y comienzo a escribir acá nuevamente, aquí. Eso lo vamos a ver en algunos ejercicios. También pueden haber múltiples, varias formas de hacerlo. Nosotros nos vamos a ir a lo simple, ¿no? Porque estamos viendo la sintaxis primero de esta cosa. Eso es más o menos lo que deberíamos haber trabajado con ustedes teóricamente. Vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a repetir nuevamente todo de nuevo. Recuerden, Visual Studio Code, echarlo a andar. Recuerden siempre ustedes en Windows de Open Folder, aquí es Open nomás, y van y seleccionan esa carpeta que les dije yo que ustedes deberían ejecutar. Seleccionan cuál es la carpeta donde van a ir a dejar siempre sus programas, para que no tengan problemas. Si no, después van a tener problemas y me van a preguntar. Y yo les voy a decir, ¿y lo hizo así? No, me van a decir. Esa es la carpeta de ustedes, compu 1. No elijo uno aquí, porque si doy uno acá, voy a abrir un solo archivo. No, yo quiero tener la carpeta completa a mi disposición. Entonces yo abro y me aparecen aquí los cursos, o sea, los programas que pertenecen a esa carpeta. Ahora, si yo ejecuto y hago referencia a alguna imagen, a algún archivo, debe estar siempre en esta misma carpeta. Todo debe estar en la misma carpeta.
Si no está ahí, entonces Python le va a decir que no lo reconoce y no lo encuentra. Y es más o menos grave esa cosa. Recuerden que aquí van cerrando ustedes, cierran cada una de estas pestañitas, el botón de ejecutar. Recuerden que si ustedes seleccionan uno, entonces ahí tienen una. Si no, la cierran acá. Si quieren crear un archivo nuevo, el archivo nuevo siempre debe tener como apellido o como extensión PY, tal como aparecen aquí, PY, porque con eso le estoy indicando a Visual Studio Code que voy a trabajar en esta carpeta, en esa carpeta que se llama Compu1, que tiene todas estas cosas, y además si le pongo .py, les voy a indicar, y además quiero que sea un programa Python, que él reconozca que está en Python. Porque yo aquí podría escribir programas en lenguaje C, en distintos idiomas, distintos lenguajes. ¿Cómo se crea un archivo? Basta que usted ponga aquí, en ese lugar, un botoncito y ponga el nombre del archivo. Por ejemplo, estamos sección 2, sección 2.py. Vamos a dejarlo con ese nombre este ejercicio. Todo lo que escribamos, ahí va a aparecer acá. Recuerden que aquí se escriben las instrucciones, se aprieta el botoncito acá, se ejecuta y el resultado lo muestra aquí abajo. Y eso. ¿Qué fue lo primero que hicimos? A igual 1. Si yo ejecuto esto, no pasa nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque lo único que dije yo es, asígnale el 1 a la variable A. Es decir, en una porción de memoria, tú la reservas, le das un nombre que se va a llamar a esa porción de memoria, y dentro de esa casilla, de ese lugar de memoria, deja el número 1. Distinto es a decir b igual, comillas, 1. Que aquí lo que estoy indicando yo es que dentro de una porción de memoria que se llama b, voy a dejar el dibujo del 1, no el número 1. Quiero que quede claro eso. Una cosa es el valor numérico, a eso nos referimos cuando es número, y cuando hacemos referencia al valor, al dibujito, nos hacemos referencia a que estamos en presencia de un string. ¿Cómo sé yo cuál es la diferencia? Cuando yo puedo hacer operaciones aritméticas con una variable numérica, entonces efectivamente debiesen ser números esas cosas. Si no, me daría un error. Por ejemplo, si yo dijese ahora C igual A más B, yo escribo eso. Lo lógico dirían ustedes, este es el 1 y este es el otro 1, ¿cierto? Si esto lo ejecuto, diría 1 más 1, 2. Y aquí en C debería haber un 2. No vamos a imprimirlo todavía, vamos a ver qué respuesta nos da aquí abajo esta instrucción. Y me da un rico error. Me pegué el primer porrazo en la bicicleta. Me rompí la rodilla. No importa, pero ahí veo. ¿Qué es lo que dice? Dice que en esa instrucción, que está aquí, hay una operación, un operando no soportado. Un operando no soportado para la suma. ¿Qué me está indicando? Me está indicando que uno es entero y el otro es un string. Claro, porque este es número, pero este no. ¿Se dan cuenta? Este es un string. Distinto es si yo pongo ahora 1 solito y ahora ejecuto eso, ahora no me va a dar error. No me dio error. De hecho, esto podríamos imprimir ahora. No es mayúscula, es minúscula por si acaso. Porque si veamos qué pasa si pongo mayúscula. Si pongo mayúscula, ¿qué pasa? Error. Print no está definido. No existe la palabra print con mayúscula. Tiene que ser con minúscula. Y ahora me la reconoció porque me cambió hasta el color. Y ahí me sale el 2. 1 más 1, 2. En delante no podía. Pero ¿qué pasa si yo pongo los dos en string? Miren. Ese sería el dibujito del 1. Ese sería el dibujito del 1. Y ahora voy a sumar los dos dibujos. Ahora me van a decir ustedes, da error. No da error. ¿Por qué? Porque ahora efectivamente es un string más un string, el resultado es un string, que es la concatenación de los dos. String 1 más string 1 es string 1, 1. Esos detallitos ustedes tienen que ir almacenando. En la prueba siempre se preguntan ese tipo de cosas, por si acaso. Siempre estamos preguntando qué pasa con eso. ¿Qué pasa si yo multiplico esto? Miren. ¿Qué pasa si yo digo A, que es un string, multiplicado por 10? Y escribo ese resultado. 10 veces el 1. ¿Captan? ¿Qué pasa si ustedes ponen 12 y multiplican? Aparece 10 veces el 12. Pero distinto es, ¿qué pasa si
es número, y lo multiplico. Ahora sí, número multiplicado por número, 120. Santa Rita. Esa es más o menos la idea. Por eso es bueno que juguemos con estas cosas, con la captura de datos, que hay que ejemplificarlo un poco. También yo soy partidario de que los nombres de las variables siempre le pongamos algo que indique que lo que es número, y lo voy a capturar ahora del teclado. Input, número. Y voy a decir ahora otro, igual número, igual, más 1. Y aquí voy a escribir otro, miren. Si esto yo lo ejecuto, aquí con la instrucción clear, limpio la pantalla, y ustedes en Windows tienen que usar CLS. CLS. Y con eso ustedes pueden limpiar la pantalla en Windows. Si ejecuto esto, vean qué es lo que pasa. Obviamente, usted dice no hizo nada. Sí hizo algo, está esperando que usted digite algo. Está esperando que usted digite una cosa acá. Vamos a digitar el 1. Entonces, ustedes dirían, digito el 1, 1 más 1, 2. Escribo 2. Aprieto el enter ahora. Acá. Y me da un error. ¿Por qué? Por lo que mencionamos inicialmente. El input lo que lee son string. Es decir, número 1 no es el valor numérico, sino que es el dibujito. Por eso no lo puedo hacer. De hecho, podría poner yo por. Ejecuto de nuevo. Y ahora voy a poner 1. Y voy a multiplicar por 1. No, vamos a cambiar la multiplicación. Voy a multiplicar por 5. Voy a ejecutar ahora. Voy a multiplicar por el número 1 y me da 5 unos. Ahí no dio error. ¿Por qué? Porque la multiplicación sí está definida entre un string y un número, que es la concatenación. Repetir 5 veces lo que estaba acá. Pero falta un mensaje. Ingrese número. Ingresa un mensaje. Limpiamos la pantalla acá para que sea más amistoso. Ejecutamos. Infrese. Me equivoqué, pero no importa. Infrese números. Supongamos que el 12. Entonces te dicen 12 por 5, debería dar 60. No, dio 5 veces 12, chuta. Medio rosito que me mandé en mi programa. Imagínense que lo que quería era pagar un sueldo. Y quería pagar 12 pesos por 5 veces y en el fondo le estoy pagando no sé cuántos miles. Porque hay un error de semántica de la instrucción. Si yo lo que quiero es leer un número, entonces con input yo capturo algo del teclado, pero lo capturo siempre como string. Si yo quisiera que eso fuera un número, entonces le debo anteponer int, es decir, aplicarle a la función input la función int. Primero hace lo que está dentro de los paréntesis y después lo que está afuera. Es lo mismo que una composición de funciones. Imagínense que son dos funciones, f y g. Ese es el concepto. Y ahora sí pongo 12 y da 60. Extraordinario. Ahora sí estamos funcionando bien. ¿Qué pasa si yo, dicen ustedes, pero yo quiero un número decimal, 1.5? Los decimales en programación son con punto, no coma. 1.5. Medio error. ¿Por qué? Porque me dice que 1,5 no lo puedo transformar entero. Obvio. Si yo lo que quiero capturar es un decimal, entonces lo que uso ahí es float. Y ejecuto ahora, y ahora pongo 1.5, y ahora sí lo hace. 1.5 por 5 es 7.5. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿y qué pasa, profesor, si usted ejecuta esto y pone un número entero? 4. 5 por 4, 20, pero miren, el resultado es 20,0, es decir, el resultado de esta expresión no es un entero, sino que es un decimal. Esas cosas son las que ustedes tienen que ir aprendiendo un poco sobre la marcha, sobre la práctica, para poder resolver los problemas. Eso es lo que vimos en la clase pasada, por ejemplo, hicimos varios ejemplos, aquí vimos ya el input, el print, la asignación. Eso es fundamental conocer. Todo programa debe capturar datos, todo programa debe mostrar datos, y todo programa debe asignar valores. Eso es lo que vimos. Ahora vamos a ejemplificar el if.
¿Qué pasa con el if? ¿Cómo funciona? Vamos a partir de nuevamente. Este ejercicio por lo van a tener ustedes y también hice una miradita en el canal mío al curso, a la otra sección. Computación 1, pero la otra sección que esto ya lo vimos ayer, que es bastante parecido. Vamos a preguntar a igual 5. Asigné un valor. Voy a hacer la pregunta clásica. If a. Y aquí ¿dónde está la diferencia? Un signo igual, asignación. Dos signos iguales seguidos, eso sí que es igualdad. Yo voy a preguntar si A es igual a 5. Ahí sí estoy haciendo una pregunta. Por lo tanto, esa pregunta es verdadero o falso. Si es verdadero, 2 puntos, ¿cierto? Y en forma automática, él me tabula. No tengo por qué tabular yo. Ojo, no son espacios en blanco, son tabuladores. Y yo voy a escribir ahí, print es 5. Y si apreté Enter, él cree que todavía debo seguir escribiendo instrucciones. Ah, sí. Entonces yo voy a poner E5 y nada más. Y sigue. Bueno, ¿y cuándo salgo? Yo ya quiero finalizar ahora. Para eso ustedes destabulan 1. Aprieta el backspace y vuelve. Y ahora escriben, listo. Y entonces yo en mi prueba preguntaría, pongo una instrucción como esa. ¿Qué escribe? ¿Qué escribe al salir del programa en pantalla? Esa es la pregunta. Así es por si acaso las pruebas. Alternativa A, 5, alternativa B, 6, alternativa C, 0, alternativa D, ninguna de las anteriores. Y ahí usted me dice cuál es y la ejecuta. Vamos probando acá. Antes de ejecutarlo, piensen ustedes lógicamente qué es lo que está haciendo. Tienen que pensarla. Recuerden que para aprender a programar, primero tengo que aprender a leer programas. Con esta instrucción, ¿qué es lo que dije yo? Asigné a la variable A el número 5. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? 5. Voy a preguntar ahora, el valor de A, que es 5, ¿es igual a 5? Verdadero. Si es verdadero, se van a ejecutar todas las instrucciones que vienen entre 2 puntos y terminan donde vuelvo a destabular una vez. Por lo tanto, A igual a 5, sí. ¿Qué es lo que va a escribir? Es 5 y nada más. Finaliza y continúa el flujo hacia abajo. Y vuelve a escribir la palabra listo. Si esto yo lo ejecuto, es 5 y nada más, listo. ¿Qué pasa si no es 5 y pongo un 6? Le da el valor 6. Aquí pregunta, ¿6 es igual a 5? No. Por lo tanto, me salto todas las que vienen en el bloque que debería ejecutarse si era verdadero. Y se va a ejecutar solamente la instrucción print listo. Se saltó toda esta. ¿Por qué? Porque no se cumplió la condición. Miren. Solamente escribo listo. ¿Van captando la idea? Eso es. ¿Qué pasa si yo quiero usar la otra sentencia, la doble? Entonces, y ahora debo poner el si no, o el caso contrario, o el else, que es en inglés. Else, 2 puntos. Y aquí escribo las instrucciones. Print, voy a poner yo, no es 5. Print, error, por decir algo, no estoy viendo. Entonces ahora, para esta ejecución particular, cuando A vale 6, cuando yo le asigné el valor A6, ¿6 es igual a 5? No. Por lo tanto, se salta todas estas y ejecuta lo que viene a continuación, el else. No es 5, va a hacer en pantalla, va a escribir error y finaliza y continúa el flujo. Recuerden que esto es secuencial, para en caída libre. Por lo tanto, para este caso particular de ejecución, debería salirme en pantalla, no es 5, error y listo. No es 5, error y listo. ¿Qué pasa ahora si yo pongo un 5? ¿Qué debería aparecer en pantalla? Debería decirme, A es igual a 5. ¿A es igual a 5? Sí. Entonces escribiría eso. Se da cuenta que hasta ahí no llega el bloque y se debe saltar todas las que vienen a continuación. ¿Hasta dónde se las salta? Hasta que encuentre una instrucción que esté al mismo nivel de ella. Es decir, escribe esto. Por lo tanto, ahora escribiría print 5 y nada más, listo. Es 5 y nada más, listo. Esa es la forma de ir trabajando con las condicionales. Se dan cuenta que es una bifurcación en el camino. ¿Podría tener más instrucciones? ¿Más if anidados?
Sí. Como por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo dos variables? B igual 6. Y voy a preguntar, miren, y aquí empiezo a jugar ahora. Con esos valores, ¿eh? Si A es igual a 5, yo quiero escribir 5, porque es 5. Pero además quiero preguntar, is B, fíjense cómo me voy indentando. Is B igual a 6, dos puntos, vuelve a indentar, porque construye una nueva instrucción. Y digo ahora print es 6. Y después de esto, en caso contrario, else print, voy cerrando cada una de ellas. Por eso cuesta en el fondo entender este tema. No es 6. Y voy a eliminar ese. Y voy a ser un poco más criterioso. Voy a decir A es 5. Para indicar que A es 5, ¿cierto? Voy a indicar que B es 6. Voy a indicar que B no es 6. Aquí terminé este bloque, miren. Si A vale 5, escribo es 5. Si B es igual a 6, escribo 6. Si no era igual a 6, entonces escribo B no es 6. Pero ¿qué pasa si A no es igual a 5? Entonces me salto todas estas instrucciones y me voy acá, al else. Y aquí voy a volver a preguntar ahora. If B igual a 6, si es igual a 6, entonces yo voy a escribir print B es 6. B es 6. En caso contrario, voy a escribir print B no es 6. Pero ¿qué pasa con el A? Porque hasta ahí yo supuse nomás que estaba todo correcto. Entonces aquí yo debería haber puesto primero print A no es 5. Miren, ¿y por qué la de abajo tiene otro color? Porque no le puse las comillas. Pueden poner comillas simples también si quieren, ¿no? Puede ser comillas dobles o comillas simples, da lo mismo. Por costumbre yo siempre pongo dobles, pero son más bonitas las simples. Ahora, ¿qué ejecutaría esto? Y tengo todas las combinaciones posibles que se pueden dar para todos estos ejercicios. Si A es 5 y B es 6, entonces va a preguntar acá. ¿A es igual a 5? Sí, va a escribir A es 5. Va a preguntar ahora, ¿B es igual a 6? Sí, print es 6. Y después se salta este, y como ya ejecutó todo esto, se salta eso y escribe listo. Tienen que jugar con estas cosas, tienen que probarlas y ir cambiando valores. ¿Qué pasa ahora si este era 4? A es igual a 5, sí, escribe A es 5. B es igual a 6, no. Se salta esto y escribe B no es 6. Y se salta todo esto y termina. ¿Qué pasa si este ahora no era 5? A es igual a 5, no. Se salta todo este bloque y comienza acá. Escribe A no es 5. Pregunta ahora, ¿B es igual a 6? No. Se salta todo esto y escribe esto. Y finalmente siempre que termine la ejecución va a escribir listo. No sé si más o menos les queda meridianamente claro. Vamos a probar todas las combinaciones posibles. 5, dije 5, 6. Un segundito. Me está mandando un mensaje al decano. Y ahí le respondo después. Ya. Vamos a probar 5 y 6.
¿Qué debería decirme? Print A es 5, print B es 6 y salir y escribir listo. Ejecutemos. Y se dan cuenta que aquí ya la cosa se va como complicando. Vuelvo a repetir, no estoy resolviendo ningún problema. Lo único que estoy demostrando es cómo funcionan las instrucciones. Eso quiero que quede claro. A es 5, B es 6. ¿Era así? Sí. ¿Qué pasa si aquí pongo 4? Voy a ejecutar esto nuevamente. Me dice que A es 5, B no es 6. Estamos de acuerdo. ¿Qué pasa si ahora pongo aquí 7 y aquí pongo 6? Sería otra prueba. Me dice A no es 5 porque es 7 y B es 6. Estamos de acuerdo. ¿Y qué pasa si aquí le pongo el 9? Ahora me va a decir que ninguna de las dos es A no es 5, A no es 6. Y entonces puso listo. No sé si más o menos les va quedando claro cómo estructurar. Aquí es donde todos los alumnos siempre les cuesta. Y la mejor manera de hacer esto es un dibujito en el cuaderno y ver los cambios y poner una especie de árbol, así de una pregunta, le tiro una flecha para arriba, otra para abajo y van armando como una especie de, de, de- de bifurcación, un árbol de decisión, algo por el estilo. Y ahí les va a quedar claro si están al debe o no. Si se equivocan en alguna de esas cosas, es grave, ¿eh? Por ejemplo, ¿dónde me podría equivocar aquí yo? ¿Qué pasa si esta instrucción la dejo indentada? No la va a escribir siempre. Miren. ¿Por qué? Porque lógicamente tengo que ejecutar esto. Miren. Si A es igual a 5, sí. A es igual a 5, sí. Escribo A es 5. B es igual a 6, sí. Escribo B es 6. Finalizo. Y continúo con la primera instrucción que pille a este nivel. Y no hay ninguna. Por lo tanto, no escribe listo. A es 5, B es 6. No escribió listo. ¿Qué pasa si este vale 9? Tampoco va a escribir listo. A es 5 y B no es 6. ¿Por qué? A es 5, sí. Escribe 5. B es igual a 6, no. Escribe no es 6 y se salta y vuelve nuevamente acá. Pero ¿qué ocurre ahora si yo pongo una cosa así? Ahora sí que lo va a escribir, fíjense. A es igual a 5, no. Hace lo que está acá. Escribe A no es 5. B es igual a 6, sí. Escribe B es 6. Sale y continúa con la línea que viene después de esta, que es el print listo. En este caso sí siempre va a escribir listos. Por lo tanto, yo podría asumir inmediatamente acá, una especie de prueba formal, ¿cierto? Podría asumir, básicamente, indicar que la palabra listo va a aparecer siempre y cuando A sea distinto de 5. ¿Por qué? Porque lo va a ejecutar cuando está en este bloque. En esta parte. Y esta parte, ¿cuándo la ejecuta? Cuando no es 5. Cuando no es 5, da lo mismo que pasa con el 6. El 6 puede ser 6 o no puede no ser 6, pero siempre va a escribir listo. Eso es interesante a analizar. Eso es lo que yo quiero que ustedes trabajen y entiendan las instrucciones. El if, el famoso y nunca bien ponderado if. No sé si más o menos les va quedando claro, pero esto va a quedar en la grabación. Y traten de repetir esto mismo y ir cambiando ustedes condiciones, ir probando, agregándole más, agregándole menos. ¿Dónde están los errores? ¿Qué pasa si no pongo un 2 puntos, por ejemplo? Ya me equivoqué, no puse 2 puntos. Ah, error. Dice inmediatamente, error de sintaxis. Es decir, faltó algo. Uno mira, sí, pues me faltan los 2 puntos. ¿Qué pasa si yo en vez de poner if pongo con mayúscula? If, ejecuto esto y me dice no, error de sintaxis, está claro, tiene que ser con minúscula. Y así voy probando. ¿Qué pasa si aquí me equivoqué y puse la A con mayúscula y no con minúscula? Otro error, ¿por qué? Porque me dice que A mayúscula no está definido, porque lo que yo inventé fue la minúscula. Por lo tanto, la mayúscula es distinto a la minúscula. Todas esas cosas son las que tengo que ir probando, pero en cosas pequeñas, acá en cosas puntuales. Para eso yo les diga harto material, hartos documentos por si acaso, hartos ejercicios, hartos libros. No tienen que ir leyendo ejercicios, tienen que ir sacando y probando, sacando y probando, sacando y probando, siempre. ¿Qué pasa si acá, por ejemplo, lo ponen paréntesis? Me olvidé con los paréntesis porque copié de un programa que estaba hecho que era de Python 2.7. Me dice syntax error. Missing paréntesis, es decir, paréntesis perdido. O sea, nada más claro. Nada más clarito que echarle agua. No tener miedo a lo que dice acá. Eso es inicialmente lo que yo les pedía a ustedes. Por ejemplo, podríamos hacer un ejercicio así directamente. Quiero yo leer 3 notas de un estudiante
sacar su promedio lineal, así de simple, y si ese promedio es mayor o igual a 4, quiero que escriba aprobado. En caso contrario, quiero que escriba, como, para que no sea tan feo, en suspenso. En suspenso, reprobado en los españoles, por si acaso. Vamos a ver eso. Yo necesitaba ingresar 3 notas. Habíamos hecho un ejercicio de 3 ventas, ¿se acuerdan? Nota 1, y yo voy a poner, como son notas, deberían ser enteras, perdón, reales. Como yo la voy a capturar el teclado, debería usar input. Y le debería indicar al usuario, vamos a poner comillas simples, me gustan más, input nota 1. Ahí tengo ingresada la nota 1, en la variable nota 1, y es real. Esto lo tengo que repetir 3 veces, porque me dijeron 3 notas. Nota 2, nota 3. Y aquí debería poner como mensajito nota 2, nota 3. ¿Cómo calculó el promedio? El promedio es la suma lineal de las 3 ciertas notas dividida por 3. Entonces yo pongo promedio, acostúmbrense a poner variables que digan algo. Promedio va a ser igual a paréntesis, nota 1 más nota 2 más nota 3. Y todo esto dividido por 3. Y ahora yo debería preguntar, if promedio mayor o igual a 4, abro paréntesis, si es mayor o igual a 4, quiero que escriba un mensajito que diga print promovido, para que no sea tan feo. Promovido. En caso contrario, print en suspenso. Y terminamos. Ese es un ejercicio simple. Ahí tenemos un ejemplo de cómo usar el promedio. Ingresa nota 1. Hagamos lo que apruebe el curso. Nota 1, un 7. Nota 2, un 6. Nota 3, un 5. ¿Cuál sería el promedio final? Un 6. Promovido. Podríamos poner la nota al lado. Fíjese que quedó fea la salida. Entonces usted dice, aquí debería poner yo un 2 puntos igual, para que quede más bonita el ingreso de datos, pero eso ya lo hacen después de que ya han resuelto el problema. Promovido, vamos a poner con nota, 2 puntos, comillas, y la variable promovido, la variable promedio. En suspenso, con nota, 2 puntos, coma, promedio. Ahora ejecutamos esto y nos va a cambiar solamente, no cambiamos el cálculo, solamente cambiamos la interfaz de ingreso. Input nota 1, un 7, un 6 y un 5. Promovido con nota 6. Tenemos nuestro primer programa. ¿Van captando la nota? ¿Van captando la idea? Esos son los if. Y aquí en los ejercicios, ustedes tienen aquí hay varios ejercicios a desarrollar. Aquí hay un ejercicio que estaba hecho ya. Usted tiene que tomarlo esto y transformarlo a Python. Leer se transforma en input. Leo 2 variables. Input esta de acá. Hago una asignación. Hago un cálculo. Este sí se transforma por if. Este entonces se transforma por 2 puntos. Indento. Hago este cálculo. Y como finalicé, elimino esto y vuelvo a escribir a este nivel, pero escribo ahora print saldo. Lo transformé, lo traduje. Cualquier algoritmo ahora estamos en condiciones de traducirlo que tenga if y las instrucciones secuenciales. Aquí hay otro. Lo pusimos ahora como un mensaje, no como una situación como esa, pero es más o menos el mismo ejercicio que ya estaba. Aquí hay otro ejercicio más, que también es bueno que ustedes los trabajen. Eso es lo que deberían hacer en el laboratorio, probarlos todos. Y tienen que seguirlos. Si esa es la idea de ustedes, seguir el problema, seguirlo. Ya. Eso es
Y hay varios ejercicios propuestos. La otra instrucción que nos va quedando pendiente es el while, o más comúnmente llamado la instrucción iterativa, mientras. Esta es iterativa, repetitiva. Esta es una estructura que repetirá un proceso durante n veces, donde n puede ser fijo o variable. Para esto la instrucción se vale de una condición que es la que debe cumplirse para que si se sigue ejecutando ese bloque de instrucciones. Se va a repetir hartas veces. El if lo hace una pura vez. El while, perdón, el mientras repite hartas veces. Esa es la propuesta. Una cosa como esa. Mientras se cumpla la condición, yo voy a ejecutar todas estas acciones. Cuando llegue al fin del mientras, va y evalúa nuevamente si la condición se sigue cumpliendo. Si la condición se sigue cumpliendo, lo vuelve a ejecutar. ¿Hasta cuándo se va a ejecutar esto? Hasta que la condición deje de cumplirse. Una vez que la condición deja de cumplirse, entonces el flujo del programa continúa con lo que viene después de la finalización del bloque de instrucciones. Eso. En Python, esto que está acá, hacia la Scratch, se reconoce con la instrucción while. Una condición que es similar a las condiciones que estamos para el if, pero que ahí tiene una connotación distinta, y ejecutamos a su vez acciones. Acción 1, acción 2, acción 3 y así sucesivamente. Fíjense que hay 2 puntos, por lo tanto ya habíamos dicho que 2 puntos, lo que viene a continuación tiene que estar indentado. ¿Hasta dónde? Hasta que se me acaben las instrucciones que forman parte de ese ciclo repetitivo, y cuando termino ese ciclo repetitivo debo destabular y quedar nuevamente a este nivel y seguir escribiendo mi programa. Estas cosas, para poder entenderlas, hay que practicarlas y hay que hacerlas. Hay que hacerlas ¿dónde? En el editor. Aquí. Voy a crearme uno nuevo, miren, y vamos a ejemplificar esto de mientras. Voy a ejemplificar solamente el mientras. ¿Cómo funciona el mientras? De la siguiente forma. Debería tener la palabra while. Debería haber una condición. Pero generalmente la condición, como esto es un ciclo que yo debo repetirlo, aquí hemos dicho que se repetía 10 veces. Él internamente lleva ese control, pero yo acá debo llevarlo en forma explícita. Acá está implícito el control. ¿Qué significa esto? Que se va a repetir 10 veces lo que está aquí adentro, ¿cierto? Eso es lo que hemos mencionado acá, 10 veces lo que está aquí adentro. Pero ¿quién lleva el conteo de la cantidad de veces? El Scratch. En el caso de Python o de los lenguajes, nadie lleva el control. Yo debo indicar, debo tener una variable que sea una variable contadora. ¿Me dan cuenta? Contador 1, digo yo. Inicializo una variable en 1. Mientras el contador sea menor que 5, por decir algo, mientras esa variable sea menor que 5, la primera vez se cumple, yo voy a escribir hola. ¿Qué va a hacer esto en realidad? Contador igual 1, 1 es menor que 5, sí, escribe hola. Se me acabó el ciclo, debería volver a preguntar nuevamente, contador es menor que 5, y aquí fíjense que los que captaron ya la idea, dicen, pero aquí algo no me está crujiendo, porque el contador sigue siendo 1. Voy a escribir hola. Vuelvo acá arriba nuevamente porque se acabó el ciclo, pues nada más que ejecutar acá. Vuelvo acá arriba, contador sigue siendo 1, y escribo hola, contador sigue siendo 1, hola. Caí en un ciclo sin fin. Por lo tanto, siempre que voy a usar un contador o un while mientras para contar, necesito inicializar una variable que es la que me va a llevar el conteo. Necesito preguntar si se debe seguir realizando el ciclo, y además necesito una variable que debe ir aumentando, que debe ir, como decimos nosotros, contando la cantidad de veces. Imprime, ojo, vamos a poner menor o igual, había dicho yo, no 5. Mientras contador sea menor o igual que 5, imprime hola. Ahora contador quedó en 2. 2 es menor o igual que 5, sí, escribe hola. Contador más 1, lo va a dejar en 3. 3 es menor o igual que 5, sí, va a escribir hola. Contador más 1, 4. 4 es menor o igual que 5, sí. Contador más 1, 5. 5 menor o igual que 5, sí. Contador 1 en 6. 6 es menor o igual que 5, no. Y se sale y paró la ejecución. En rigor, aquí en la pantallita, ¿qué me va a aparecer? 5 veces la palabra hola. No, yo quiero que aparezca 10 veces la palabra hola. Bueno, cambio el límite. Ejecuto 10 veces la palabra hola. ¿Cómo sé yo que son 10 veces? Bueno, o las cuento aquí, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O voy a escribir el valor. Voy a escribir hola y el valor de la variable. La primera vez va a ser 1, hola 2, hola 3 y así sucesivamente. Hola 1, 2, 3, llegué hasta el 10. Bueno, ni un brillo.
Pero ¿y qué pasa si yo quiero que lleguen hasta el 1000? Lo hace nomás. Ahí está. 1000 veces escribió hola. ¿Se demoró algo? Nada. Yo quiero 10.000 veces. La agregué más. ¿Cuánto se va a demorar? Nada mismo en escribir eso. Ojo con eso, que quiero indicar que hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si yo no pongo esta instrucción? Miren. ¿Qué pasa si me olvidé del conteo? Ahí quedó el programa dando vueltas. Sigue imprimiendo ahora. Yo no lo veo en la pantalla porque efectivamente está sobreescribiendo sobre el mismo lugar, por lo tanto da la sensación de que no pasa nada. Ya. ¿Cómo salgo de eso? Cuando ustedes quedan aquí atrapados en un ciclo así, le dan clic abajo y ponen control C. Control C interrumpe cualquier ejecución de cualquier programa por si acaso. Que eso es una secuencia de escape para indicarle al procesador que corte todo lo que está haciendo. Eso lo hace. Eso es la forma de trabajar. Y aquí tenemos el contador igual contador más 1. Pero aquí tengo que comentarle algo. Que lamentablemente los informáticos somos raros en ese sentido. Raros en el buen sentido de la palabra. No quiero que se me malinterprete. Raro es que nosotros comenzamos a contar desde cero. Los informáticos no cuentan desde 1, cuentan desde 0. Por lo tanto, si yo quiero 5 veces, no puedo preguntar menor o igual que 5, porque estaría escribiendo 6 datos. Pregunto solamente por menor. Esa es la idea. Siempre te van a encontrar en informática cosas como esa. Contador igual a 0, mientras contador es menor que 5. Rara vez ponen menor o igual. Generalmente preguntamos por menor, ¿no? Para asegurarnos. El único problema es que aquí vamos a encontrar del 0 al 4. Mira. 0 al 4, pero son 5 valores. Hay que tener clarito eso. No, yo quiero que me aparezca el 1, el 2, el 3, el 4, aunque empiece a contarlo desde 0. Bueno, le sumo 1 acá. 0 más 1, 1. Eso es lo que muestro. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vas captando la idea? Eso es el concepto de while, un repetitivo, que no tiene mucho que ver con el if. Son totalmente distintos. Vuelvo a insistir, no es fácil entender esto y hay que hacer harto ejercicio, hay que leer harto, hay que probar, hay que ir cambiando. Y ahora la prueba de fuego. Vamos a mezclar los while con los if. Chuta. Y vamos a mezclarlo acá, en el programa que teníamos antes. Este programa que leía 3 notas, ¿cierto? Y calculaba un promedio. 3 notas y calculaba un promedio. Pero ahora va y me dicen, no, si lo que pasa es que son 5 alumnos en el curso. ¿Qué le digo yo? Sí, tienes que calcular el promedio de 5 notas de los estudiantes e indicarme si reprueban o no cada uno de ellos. Chuta, chuta, y ustedes son 5. O sea, ¿qué lo quería el más avesado? Copiaría esto 5 veces. Y tengo 5. ¿Funciona? Sí, funciona. Funciona sin problema. Copio 5 veces eso pegado hacia abajo. ¿Es eficiente? No, no es eficiente. ¿Qué debo hacer entonces? Un ciclo repetitivo que repita 5 veces, o ¿cuántas veces dije yo? 5 veces o 3 veces, no lo que queramos. Vamos a ponerle 3 para que no sea aburrido. Ah, entonces una cosa que yo ya tengo hecha, ¿la puedo ir modificando? Sí. ¿Cómo? Ah, voy a poner un contador, voy a hacerlo desde 0, voy a decir mientras contador sea menor que 3, dije yo que las 3 veces, no 5 para la prueba, porque no tengo que ingresar muchos datos. 2 puntos. Pero ahí comienza a intentar. Ah, no, pero ahí me equivoqué yo, pues dice usted. No. Porque todas estas instrucciones quiero yo que se repitan. Quiero que se repita esa, la intento con el tabulador. Aprieto tabulador, aprieto tabulador, aprieto el tabulador, tabulador también. Aprieto el tabulador, aprieto el tabulador. Y aquí aprieto el con igual con más 1. Y yo le aseguro que esto lo va a ejecutar 3 veces. Vamos viendo si es verdad. Ejecuto. Nota 1. 1, 2, 3. Este reprobó. El otro. 4, 5, 6. Aprobó. El otro. 3, 5, 7. 5. Aprobó. Y se acabó el programa.
Lo ejecutó 3 veces lo mismo. Pero es medio enredado, dicen ustedes. ¿Y aquí es donde empieza el trabajo de ustedes? Ah, pero aquí voy a indicar una cosa así con un print. Ingrese notas del estudiante número 2 puntos. Y aquí vamos a poner coma con más 1. Estamos mezclando todo lo que habíamos hecho en delante. Y por lo tanto ahora mi salida es un poco más pulcra, un poco más limpia. Ingrese nota del estudiante número 1. Ah, el 1, el 2 y el 3. Pum. En suspenso con nota 2. Ingrese nota del estudiante número 2. Ingrese nota del estudiante número 3. Y ahí termino. Ah, pero quiero indicar que terminó, porque si no está fome. Bueno, pongo un mensaje aquí. Cuando salga del while, cuando repita esto, cuando terminó, entonces volví un pasito más atrás y pongo, eso es todo. Y ahora ejecuto nuevamente. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 7. Promovido y eso es todo. Voy mezclando cosas, ¿se dan cuenta? Estoy tratando de hacer un ejercicio bastante simple, pero que muestre todo el potencial que tenemos. Ah, pero aquí dicen ustedes, que queda todo esto muy pegado, dicen ustedes, queda todo esto muy pegado, muy feo. Así, mira. Sería interesante que aquí, después de que diga promovido con nota 5, salte un espacio en blanco y comience con otro. Bueno, eso es fácil. ¿Cómo? Voy a imprimir algo. Después de leerse, cuando ya escribí promovido o en suspenso, y debería capturar, a pedir el otro dato, entonces previo al contador, para asegurarme que quede ordenadito nomás, voy a escribir una cosa que para algunos va a ser un poco enredado. Un backslash n, eso se llama backslash. ¿Qué cosa es escribir eso? No es escribir que en la pantalla va a aparecer el backslash n, no. Esta es una secuencia de control, es una secuencia de escape, que indica que lo que debe hacer el computador es saltarse una línea. Backslash n es sinónimo de saltarse una línea. Y ejecutamos nuevamente esto. Nota 1 en suspenso y se saltó uno. ¿Se dan cuenta? Nota otra y nota y están todos listos. Eso es todo. Podríamos haber puesto sí solito el print. Si ustedes dicen, no, si yo quiero poner solo el print nomás. Bueno, también lo puede resultar. En realidad aquí puse 2. Si usted ejecuta eso, le voy a poner 1, 2, 3. Hay 1. Voy jugando con las herramientas que a mí ya me entregaron. Eso es todo, ¿eh? Ah, quiere más espacio acá. Entonces le voy a poner ahí, mira, a continuación le voy a poner un backslash n, un backslash n, un backslash n. ¿Qué cosa indica eso? Escriba la palabra eso es todo. Ah, no escribo backslash n, son instrucciones para que se salte una línea. Pasa a la línea siguiente, pasa a la línea siguiente y pasa a la línea siguiente. Es decir, le metí 3 líneas en blanco. ¿Y dónde le metí 3 líneas en blanco? Cuando finaliza la ejecución, por si acaso. Ahora van a dar cuenta de las líneas que yo ingresé. Eso que está aquí. Esas son formas de ir jugando, de ir aprendiendo. Tomen un programa como este y empiecen a agregarle cosas. Se dan cuenta que yo siempre tengo que decir clear, ¿cierto? ¿Puedo omitir eso? Sí, más adelante lo vamos a ver, pero en realidad bastaría aunque yo ponga aquí una instrucción que vamos a ver después, que es el import, que es importar cosas de Python, importar funciones o instrucciones que no vienen en el Python nativo, sino que vienen en bibliotecas. Existe una biblioteca que se llama OS, de sistema operativo, Operating System. Yo puedo decir, oye, del sistema operativo, ejecuta la instrucción del sistema que indica limpiar pantalla. Si usted hace esto mismo en Windows, en vez de clear debería poner CLS, que es lo mismo que estoy haciendo acá. Yo escribo clear, estoy ejecutando una instrucción del sistema operativo. Ustedes deberían poner CLS. A mí me da un error ese comando found porque CLS no existe en Windows, en Python. Perdón, en Mac. Existe clear.
Si ustedes ponen clear en su computador, en Windows les va a salir este error. Pero ahora no tengo que estar a cada rato escribiéndolo, porque ahora lo incorporé esa instrucción adentro de mi programa. Ahora cada vez que yo lo ejecuto... ¿Qué es POS? POS es lo que estaba explicando, es una variable, es una biblioteca del sistema operativo. Y estoy indicando que en esa biblioteca hay una función que se llama system que ejecuta instrucciones del sistema operativo. Y la instrucción del sistema operativo se llama clear. Que es lo mismo que yo hago acá. Cuando yo, para evitar hacer esto, lo pongo dentro de mi programa. Cada vez que se ejecute mi programa, quiero que se limpie la pantalla. ¿Y eso cómo lo hago? Con esto, copio textualmente esto. En Windows ustedes también hay que copiar CLS. Más adelante, después de que hagamos las funciones, vamos a estudiar en profundidad las bibliotecas. Pongo esta para no tener que estar escribiendo acá rato que me da lata. Después lo hacemos. ¿Se dan cuenta? Limpio la pantalla. Y ahí está. Si ejecuto nuevamente, vuelve a limpiar la pantalla. Cada vez que hay una ejecución, limpia la pantalla. Eso es recomendación ponerlo siempre como primera línea nomás. Después vamos a estudiarlo. Se me están acabando las pilas del mouse. Esas cosas son las que ustedes tienen que ir probando. Para eso ustedes tienen harto ejercicio aquí que resolver y que desarrollar y trabajar con ellos. Mientras, hay varios. En la clase del laboratorio vamos a continuar viendo estos ejercicios. Esa es la idea, pero vuelvo a repetir. Eso es todo lo más importante que necesitamos. Todas estas cosas es lo más importante. Yo se las mencioné cómo funciona cada una. El tema ahora es que ustedes se las pueden aprender de memoria, pero el tema fundamental pasa ahora, cómo las aplico para resolver problemas. Y aquí estoy en la etapa que les dije yo de la sintaxis, que es lo más simple. Aprender sintaxis es lo más simple. Lo complejo es cómo resuelvo un problema. Y después lo transformo en esta sintaxis. Lo que nos faltan son el tema de las funciones, que es bastante cortito nomás. Y con eso estaríamos listos para la próxima semana. Ya deberíamos estar viendo funciones y algo de esto acá. Que sería la semana del 7 del 11. Vamos a agregar funciones al tema de los strings. Y la clase que mañana vamos a ejercitar en el laboratorio problemas que tengan las tres instrucciones al mismo tiempo, para no setearnos a solamente hacer un solo tipo, sino que ir mezclando todo, porque en la vida los problemas se resuelven así, mezclados. Esa es la idea. Y así prepararnos para la evaluación. Recuerden que el martes no hay clases, por si acaso. Es feriado, no sé si ya le habían avisado. Y el lunes también están las sándwich, por lo tanto hay suspensión de actividades. Entonces, el lunes y martes, preocúpense de ejercitar estas cosas, pruébenlas, para que lleguemos clarito a la clase del miércoles. Así que ahí está. Había una pregunta que recién la vi. Ignacio Leiva, profe, ¿cómo se puede sacar como resultado final un dato con porcentaje? No. Explica un poco más la pregunta, Ignacio, para poder responderte. No entiendo. ¿Quieres que aparezca el símbolo porcentaje o quieres calcular un porcentaje? Parece que no hay nadie. Calcular un porcentaje. Sí, recuerda, nosotros trabajamos con números. Nosotros le damos la conceptualización de que es un porcentaje. Nosotros le damos ese número. Nosotros hacemos la idea de que es porcentaje. De que el cálculo, después le agrego. Por ejemplo, supongan que yo leo un número cualquiera, leo un número, y quiero calcular el 25% de ese número. Calcular el 25% del número. Todos saben calcular porcentaje, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el 25%? Se multiplica por 25 el número, ¿cierto? Y se divide por 100. Ojo, es una operación matemática. Que yo le dé la connotación de porcentaje es otra cosa. Pero no existe una operación en Python o en ningún lenguaje, en teoría, que calcule porcentajes. Yo debo hacer el programa. Bien, vamos a hacer ese mismo programa que dije yo, calcular el 10%. Vamos a suponer que esto es un calcular el 25%, calcular el 25% de un número. Podríamos calcular el 10%, ya que está de moda.
Lo que debo hacer es calcular o no, si es aquí hay un truco. Debo leer el número. Vamos a suponer que el número es número, lo voy a leer. Input. Dime número. Ya. ¿Qué queremos leer? ¿Un entero o un real? Ustedes deciden. Supongamos que queremos leer entero. Hay que tener cuidado con los enteros de repente. Un entero. Un entero. Ya, ahí tengo leído el número. Pero ahora voy a calcular el porcentaje. El porcentaje le vamos a poner por C. La variable por C. Por C. ¿Cómo se calcula el porcentaje? El número que yo acabo de leer, multiplicado por 25 y dividido por 100. O le podría poner por 0,25, ¿cierto? La misma historia. Pero ¿para qué voy a hacer yo el cálculo si el computador lo puede hacer? Yo ahora podría decir, yo ahora sé que por C tiene el 25% de un número. En ninguna parte me aparece el símbolo de porcentaje, por si acaso. ¿Dónde aparece eso? Debería yo escribir aquí, por ejemplo, por C más el porcentaje, el signo porcentaje. Pero aquí me da un error. ¿Por qué? Porque con el más no lo podría sumar. Si pongo por C y pongo el signo porcentual, cuando yo ejecute esto, miren, voy a ejecutar esto, me dice un número. Veamos un número que todo el mundo sabemos. Si yo meto 100, debería decirme que es 25. Y me dio un error. ¿Qué es lo que pasó? Que no existe la variable por, sino que se llama por C. Eso lo escribo yo. Son los errores de sintaxis, son los más fáciles de corregir. Porque aquí mismo me lo dice. Nombre por no está definido, entonces inmediatamente yo asumo que me equivoqué al digitar el nombre de la variable. Ejecuto ahora, si le digo 100, 25%. Pero no es que el número te trae pegado el porcentaje, ¿se dan cuenta? Yo después cuando quiero trabajar con eso, calculo, juego con por, ¿no? Después en la salida, trabajo. Algunos me pueden decir, profe, pero hay un espacio en blanco, yo no quiero espacio en blanco. Entonces, lo que deberíamos es construir, lo puede sacar como float, sí, el problema es que al dividir ya lo sacó como float. Ahora, si no lo quieres sacar como float, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ah, malditos. Lo transformé. El problema es qué pasa si era numérico, si tenía decimales. ¿Qué pasa si eran un número con decimales? Por ejemplo, si ejecuto esto y no digo 100, digo 99. Ahí me da un error. ¿Por qué? Porque estaba calculando. ¿Por qué me dio el error? Me dice, sí, input número, por base 10, 99 user. ¿Qué puse? ¿Qué puse yo cuando digité? ¿Qué puse yo cuando digité? Parece que hay algo raro. Vamos viendo. Ya, número 99. Había puesto 99 y lo había pasado a llevar. 24 es perdón, el 25% de 99 es 24, ¿o no? Me faltan los decimales. Faltaron los decimales. Eso le quiero decir, al transformar con INT, me eché los decimales. Y a veces necesito eliminar los decimales y otras veces no los necesito. ¿Se dan cuenta? Cuando trabajo con porcentaje es muy probable que necesite los decimales. Cuando trabajo con números muy grandes, con muchos decimales, entonces elimino decimales, ¿no? Profe, Sí, pero ahí no le estamos dando ninguna condición de aproximar hacia arriba no, o hacia... nada. Nada, para eso tenemos que buscarnos funciones que nos permitan aproximar, que esas son las bibliotecas que les digo yo. Vamos a tener que estudiar la biblioteca matemática, por ejemplo, la biblioteca MATS, donde vienen todas las funciones matemáticas ya trabajadas, seno, coseno, float, función 6, función piso, función techo, todas esas funciones raras, redondear, aproximar, todas esas funciones están, pero las tenemos que empezar a buscar en las bibliotecas que ya existen. No las voy a programar yo en nada por el estilo, no, están. Por eso yo me debo centrar en esta parte, en los datos, en cómo capturar y manipular información. Y eso es interesante a analizar. ¿Se dan cuenta ustedes en grupo, en la pantalla? Todo el mundo piensa que ustedes calcularon el 25%, ¿no? Y saben que eso nunca fue así.
Saben que es un número y que yo le pegué el símbolo en el porcentaje. Es como engañar al resto. Yo siempre he dicho que la programación es como el arte del engaño, porque todo el mundo piensa que es verdad lo que está pasando. Cuando yo veo que algunos se enfrascan en los juegos ahí como que es la vida y juran que los monos se mueven en la pantalla, eso nunca ha sido así. Lo que está pasando en el procesador no hace una serie de operaciones matemáticas que transforman ciertas variables de posición, de elementos, de postura que tienen los dibujitos, pero son puras operaciones como esta. Y en la pantalla da la sensación de movimiento, así como en el Scratch. ¿Se acuerdan que movía las patitas? No es que el perro estaba moviendo las patitas del gato. Yo hago el truco para que todos crean que el gato está caminando moviendo las patitas. No estaba moviendo las patitas del gato. Lo que estaba pasando yo era que estaba mostrando intercaladamente dos figuras que lo único que había era un cambio de postura en las piernas. Y eso daba la sensación de movimiento. Así que las cosas no se mueven en la pantalla, mis estimados. Eso lo digo yo cuando hago juegos. Así que eso es más o menos lo que yo quería mencionarles por hoy día. Quiero que quede claro el tema este. Trabajemos en el laboratorio. Vuelvo a repetir,